Hola, mi nombre es Juana Rosario y aprenderemos a utilizar a Excel. Pero antes de saber utilizar Excel, primero tenemos que saber qué es y para qué sirve, cuál es su importancia. Excel es una herramienta del paquete Office, Microsoft Office, al igual que Publisher, PowerPoint, Word, entre otras. Pero, ¿qué es Excel necesariamente? Microsoft Excel es una aplicación, es una hoja de cálculo que se utiliza para tareas financieras, contables y posee fórmulas gráficas y un lenguaje de programación. Por lo tanto, este programa se puede hacer todo tipo de cálculo, desde las operaciones más simples hasta las operaciones más complejas. Cuando desees, es posible crear un documento. Puedes crear un documento compartido o puedes utilizarlo desde tu ordenador. Es decir, ¿cuál es la importancia del uso de Excel? Este software ofrece más de 300.000 funciones que reúnen múltiples categorías como matemáticas y estadísticas, con la que es posible realizar todo tipo de cálculos, ya sean un control de gastos u cualquier otro, durante todo un mes. También puede ser utilizado para uso personal o para tareas escolares. Ahora, aprendamos un poco más de Excel. Aquí vamos a tener múltiples usos de cómo se puede utilizar Excel. Excel puede servir para sacar cálculos simples y complejos, como se dijo anteriormente. También puede ser utilizado para optimizar la información, es decir, de forma resumida, organizar también la información que nosotros proveamos, hacer cálculos masivos de forma simple, rápida y fácil. Es decir, podemos calcular, un ejemplo, cuánto van a ganar 200 personas según las horas trabajadas durante un mes, un ejemplo, 500 personas durante un mes a través de Excel. También provee lo que es un análisis estadístico de los datos. Un ejemplo de los 500 datos que nosotros podemos, de 500 datos, nosotros podemos saber en una empresa cuál es la persona que gana más o cuál es la persona que gana menos. Como también dijimos, de forma organizada, podemos organizarlo por orden, por números y así sucesivamente. Podemos saber de forma creciente o ascendiente, analizar los datos. También de forma dinámica y interactiva de hacer las cosas, nos ofrece Excel hacer las cosas. Es decir, Excel no solo nos permite tener una organización de lo que hacemos, sino también nos permite hacerlo de una forma que se vea más estética y atractiva. También Excel se puede emplear para múltiples usos, como dije al principio, puedes utilizarlo ya sea para tu uso personal, para tu uso financiero, si trabajas en una empresa, o sea, un trabajo laboral, o puedes utilizarlo para hacer algunas tareas, o si eres maestro, así sucesivamente. Ahora vamos a aprender a cómo utilizar. Entonces, ahora vamos a aprender al análisis de datos. Vamos a aprender cómo usar Excel, ya que sabemos todo lo relacionado, que esto es una barra de título, que esto son barras, las diversas pestañas, las barras de acceso rápido. Ahora vamos a ver los datos de Excel, cómo introducir los datos en Excel. Excel, como dije al principio, nos permite ingresar datos de forma masiva. Por ejemplo, tenemos que saber primero qué es una celda, una columna y una celda, una columna y una fila.
Las celdas son cada uno de los cuadritos que se encuentran en las hojas. Es decir, son cada uno de esos cuadritos, no importa dónde estén, todos son una celda. Ahora, las filas son esos que están en forma horizontal. Y están iniciadas por el número. Entonces, la fila 1, fila 2, fila 3. Ahora, las columnas son aquellas que están encabezadas por las letras. Columna A, B, C y así sucesivamente. Y están organizadas de forma vertical. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Excel habla lo que es un lenguaje. Excel cata la información respecto a diversos comandos. Es decir, cada vez que tú le dices a Excel es igual, o sea, cada vez que ponemos el signo de igual, Excel comprende que tú vas a poner una fórmula y tú tienes que regirte por los parámetros de dicha fórmula. Por ejemplo, pongo vamos a poner primero unos datos, por ejemplo, 5 y 10, 5, y aquí ponemos 10. Excel nos permite hacer el cálculo que queramos con esos números. Primero se escribe es igual, luego el nombre de la fórmula que queremos utilizar, por ejemplo, suma. Podemos escribir, o si aparece abajo, le damos un clic abajo, le damos clic y nos abre la suma. Suma. Damos suma. Damos dos clic. Ahora, algo que Excel entiende es que cuando tú abres un paréntesis, dice voy a entrar cierta cantidad de información, voy a comenzar a entrar cierta cantidad de información, y cuando tú lo cierras, él comprende que tú ya terminaste de escribir toda la información que tú desees. Por ejemplo, primero le doy clic al número que he escrito, por ejemplo, número 5. Excel tiene ciertos criterios para el análisis de la información. Es decir, escribí el número 5, pero Excel me dice que tengo que separar esos datos, los datos que yo estoy colocando, por punto y coma. Entonces colocamos punto y coma para poder colocar el siguiente dato. Le damos clic en el otro número y ahí Excel ya entendió. Podemos darle Enter y automáticamente Excel nos va a calcular esos números. Pero si usted cierra el paréntesis, Excel entiende que ya usted ha terminado de colocar los datos que usted ha querido. Le damos Enter y ahí nos hizo la suma de 5 más 10 es igual a 15. Como expliqué al principio, Excel también puede interpretar que un ejemplo es igual, y no tienes que escribir explícitamente la fórmula, sino esto ocurre con la recta. Por ejemplo, si usted dice 10 menos 5, Excel interpreta que usted está restando esos dos valores sin tener que poner la fórmula. Ahora, ¿qué cosas más podemos hacer con Excel? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como dije que Excel sirve para cálculos de datos masivos, vamos a colocar más números para hacer diversos cálculos. Entonces, ¿cómo podemos utilizar Excel? Bueno, Excel nos permite hacer un cálculo masivo. Es decir, yo puedo sumar todos esos números al mismo tiempo. Le escribo es igual
me posiciono en el primer número que yo desee calcular hasta el final, arrastrándolo, y le doy un clic. Pero ahí yo no escribí la fórmula. Tengo que escribir el nombre de la fórmula para que me capte. Es igual a suma. Arrastro desde el primer número hasta el último. Le doy Enter y me lo suma. Todos esos números es igual a 75. Ahora, podemos hacer lo mismo con la siguiente columna. Escribamos es igual el nombre de la fórmula, suma. Ojo, Excel tiene múltiples fórmulas. Miren ni cuánto tiene Excel. Entonces, arrastramos todos los datos de la parte superior hasta donde queremos terminar. Enter. Acá es igual a 70. Excel nos permite realizar gráficos con los datos que tenemos. Es decir, le damos a insertar. Primero tenemos que seleccionar los datos que queremos registrar para insertar el gráfico que queremos. Le damos a gráfico como lo queramos. Yo en este caso voy a coger circular. Entonces, también respecto al tipo de gráfico que nosotros estemos utilizando, o sea, ustedes saben que el gráfico se divide en 360 grados y con respecto a los datos que nosotros les pusimos, nos arroja un porcentaje. Podemos ponerle títulos también al gráfico. Esto representa un 3%, 4% y así. Otra cosa que podemos hacer con Excel es la siguiente. Como dije, podemos escribir texto. Por ejemplo, yo voy a escribir mi nombre, cálculo de gasto. Cálculo de... No, mejor hagamos que sea cálculo de... ¿cómo es? Un cálculo de gasto, pues. Entonces, ese es, por decir un ejemplo para tener un título. Aquí, como dije al principio, Excel nos permite dar una forma más bonita a lo que estamos haciendo. Le damos a formato condicional, pero tenemos que estar en la pestaña inicio, en esta pestaña. Y le podemos dar un estilo de celda también. El estilo de celda te da como un color específico a la celda que tú estás. Formato de celda. Estoy teniendo problemas, pero usted le puede dar el color que usted desee. Deje ver si... Oh my god. Bueno, Excel no me quiere funcionar en esa parte, pero sigamos con otra cosa. Entonces usted puede darle hasta un color que usted quiera, pongámosle ese. Cálculo de gasto, puede cambiarle el tipo de letra, la subraya, se va a la parte, estamos en la parte de inicio donde dice al lado del número, de la letra que dice, puede ponerle agencia, puede aumentar el tamaño de la letra a través de la que está acá. Cálculo de gasto. Vamos a aprender a hacer otro cálculo en Excel. Le damos es igual a... Podemos colocar otro dato distinto. Podemos poner que... Vamos a restar dos números. Un ejemplo, usted dice que 10
menos, pone el signo de menos, menos 5, y le da enter, le calcula automáticamente y le dice que son 5. Otro uso que se le puede dar a Excel, como se dijo, es hacer como una validación de datos. Un ejemplo, voy a hacer una validación de datos en esta parte que acá. Lo vamos a datos, validación de datos, por acá queda. Validación de datos. Entonces, aquí, en esta columna, yo voy a configurar a que los datos sean específicos. Es decir, yo no quiero otro dato que no sea este. Entonces, yo voy a poner que los datos sean personalizados. Que los valores estén entre para que se nos haga más fácil, vamos a poner que sea un número decimal, por ejemplo. Que sea un número decimal que sea como mínimo que sea 0.5, 0.5 y como máximo que sea 0.9. Le doy a aceptar y automáticamente esta fila me va a presentar un mensaje. Entonces, me posiciono acá y si pongo 0.3, véanlo ahí, me da un mensaje de error. Este valor no coincide con la restricción de datos validados en esta celda, es decir, yo no puedo poner otro número como otro número menor a 0.5 ni mayor a 0.9. Vamos a ver si es verdad lo que yo digo. Vamos a poner 0.10. Vean, no me deja. Pero si pongo 0.6, por ejemplo, 0.6, sí me permite, porque es un número entre 0.5 y 0.9. O sea, ya y yo en esta columna no puedo poner un dato ya mayor a este. Pero ustedes dirán que por qué en la parte superior sí nos deja, o sea, sí nos dejó tener 5 y así. Esos datos ya yo lo había puesto antes de ponerle las reglas a esta columna. Pero si yo trato de modificar los datos ahora, por ejemplo, pongo un número entero, me da el mensaje de error. Entonces, otras cosas que podemos hacer en Excel, vamos a insertar, o sea, vamos a hacer cálculos ya con otras, ¿cómo le digo? Cálculos en Excel. Vamos a hacerlo un ejemplo. Supongamos que vamos a sacar el